Llevamos ya un par de semanas hablando de las tierras raras y como veis son unos elementos que están totalmente al alza y de actualidad política. De hecho, estamos grabando esto básicamente ahora de noche, día 25 de febrero, que sepáis que hace unas cuantas horas Zelensky, el gobierno de Ucrania, ha confirmado que acepta el acuerdo de tierras raras que le proponía Estados Unidos. Vamos, que al final se ha plegado a Donald Trump. Pese a que, como podéis ver en este titular de aquí, hace una semana rechazó el acuerdo que le comentaban y de hecho decía que no quería meter a generaciones de ucranianos en una deuda de por vida. Pues bueno, pues lo acaba de hacer. Y es que efectivamente ha acordado darle a Estados Unidos el 50% del derecho a explotación de las tierras raras de Ucrania, de las cuales os recordamos que la gran mayoría están ahora mismo en territorio invadido por Rusia, que esto ya lo veremos un poquito más adelante. Y debido a la crisis de PIB que tiene ahora mismo el país por el tema de toda la guerra de Ucrania con Rusia, pues este derecho va a suponer que va a estar con adeudo a Estados Unidos durante 100 años, como están diciendo ya muchos expertos, economistas y analistas. Y es que al final es una cosa que sí, mete a varias generaciones de ucranianos en una deuda básicamente de por vida. Y de esta manera, como no, Donald Trump vuelve a salir victorioso y se asegura los derechos de explotación de las tierras raras de otro país que no es Estados Unidos durante básicamente todo un siglo. Por lo que hoy, por estas razones, os vamos a hablar de las tierras raras, qué son, cómo se descubrieron y una vez más recalcar la importancia que tienen en nuestra economía actual. Vamos a ello. Las tierras raras, una vez más os comentamos, son un grupo de 17 minerales y elementos químicos que, como siempre, os paso a editar y a leer textualmente. Escandio, itrio, lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, olmio, erbio, tulio y terbio y lutecio. Una vez más, no son tierras raras como tal, sino que aparecen básicamente en depósitos y se explotan de forma regular, es decir, por ejemplo, mediante minería en una cantera. Y tampoco son raras como tal, lo raro es que aparezcan en forma pura. Es decir, aparecen asociados a otros minerales y en determinados tipos de rocas que os comentaremos, pero realmente son unas tierras raras que son muy abundantes en nuestro planeta. Y como podéis ver por el mapa, básicamente tenemos tierras raras a lo largo de todo nuestro planeta. Por supuesto, en unos países más y en otros menos. Luego volveremos a entrar con qué país, ya sabéis que China, pero qué países tienen más tierras raras. Aunque como ya os decíamos, al no estar en forma pura y estar asociados con otros elementos, el problema añadido que tienen es que son difíciles de separar de otra serie de elementos. Y me vais a decir, ¿y cuál es el origen de estas tierras raras? Bueno, pues como todos los depósitos que tenemos en nuestro planeta, se han creado de forma natural, pero en este caso sí que es verdad que aparecen asociados sobre todo a 4 tipos de rocas. Varias tierras raras están asociadas a carbonatitas, que son un tipo de roca ígnea con un contenido superior al 50% de carbonatos. Otras están asociadas a rocas ígneas alcalinas, como estas sienitas. También pueden aparecer junto a arcillas lateríticas. Y en depósitos de tipo placer, es decir, depósitos donde los minerales se han separado de forma gravitacional, como por ejemplo en monacitas. Y ahora que ya sabemos su origen, ¿cómo se descubrieron realmente las tierras raras? Bueno, pues que sepáis que la primera tierra rara se descubrió en el siglo XVIII. De hecho, cuando Mendeleev publica la primera tabla periódica en el año 1869, únicamente se habían identificado 6 elementos de estas tierras raras. Y es que en ese momento se llamaba tierras a los óxidos metálicos que no eran solubles en agua. Y lo de raras, pues la verdad es que es raro, ya que realmente, aunque son depósitos que no es que sean escasos ni mucho menos en la corteza terrestre, de hecho son más abundantes que el oro o la plata, como aparecían en pocos yacimientos en aquella época y están muy dispersos por todo el globo, pues precisamente se les denominaba de esa manera. Raros, porque eran poco comunes para la época del momento. Para que os hagáis una idea de que esto no es raro, precisamente que sepáis que el cerio, el lantano y luego el neodimio son los elementos más abundantes que tenemos de las tierras raras, pero cualquiera de ellos es más o igual de abundante que elementos como el litio o el cobre, y muchísimo más que el estaño, por ejemplo. Para la historia real de las tierras raras nos tenemos que ir al año 1787 en Suecia. Y es que parece ser que un oficial de ejército sueco encontró una roca que le llamó la atención cerca del pueblo de Itervi, y de hecho la llamó Iterbita. Pero no fue hasta 7 años después cuando esta Iterbita, llegó precisamente hasta Johann Gadolin, que era físico, químico y un experto mineralogista, que la analizó e identificó como un compuesto de óxido que hasta el momento era desconocido.
Y como la roca se encontraba cerca de Iterbi y ya la habían llamado Iterbita, él decidió llamarlo al mineral Itria, lo que posteriormente pasó a llamarse como el itrio. Es decir, el itrio es la primera tierra rara que se descubrió. Y de hecho al final a la roca esta que se llamaba Iterbita la acabaron llamando Gadolinita en homenaje a Johann Gadolin. Y unos años después, en 1807, el químico sueco John Johan Berzelius descubrió otra tierra rara, a la que acabó denominando cerita, es decir, el cerio. Por supuesto, os invitamos a que exploréis por internet cómo se fueron descubriendo las demás. No os da tiempo en un vídeo de menos de 10 minutos a hablar de los 17 elementos químicos, pero que sepáis como curiosidad que la última tierra rara que se encontró fue precisamente esta, el prometio, en 1944 en Estados Unidos, eso sí. Y claro, ¿cómo condiciona esto el panorama geopolítico mundial? Bueno, ya sabéis que los últimos vídeos y en este inicio os hemos comentado también que obviamente son críticos para la economía actual y tiene una importancia brutal. Ya veis aquí simple y llanamente los minerales que nos hace falta de un smartphone, varios de ellos precisamente minerales de las tierras raras. Y como bien os venimos diciendo y como podéis ver por este propio gráfico, ya lo hemos comentado en otros vídeos, pues que la actualidad es para toda la tecnología básicamente moderna. Fabricación de motores eléctricos, turbinas eólicas, pantallas, baterías recargables, catalizadores, láseres para la propia energía nuclear, la óptica y sobre todo, mayormente, la tecnología que estamos utilizando en la actualidad. Teléfonos y ordenadores. Además de tener un montón de aplicaciones para metalurgia, para iluminación, óptica y para las propias aplicaciones industriales, es decir, son vitales en el mundo actual. De hecho, podéis comprobar cómo propio Estados Unidos lo distribuye de la manera que acabamos de decir, sobre todo para tema de catalizadores, energía y fabricación de motores híbridos. Y es que en el panorama geopolítico, claro, a Estados Unidos le supone todo esto un problema. ¿Por qué? Porque tiene que importar casi todas sus tierras raras de China, que es el principal promotor, el principal con reservas, como podéis ver, 44.000 toneladas de tierras raras, seguido de Vietnam, Brasil, Rusia, India, Australia, y para encontrar Estados Unidos, lo vemos, depende del servicio que miréis. Si el servicio geológico de Estados Unidos estará un poquito por encima de Groenlandia, si no, empatando con Groenlandia. Y Ucrania está un poquito por debajo, pero igualmente es un país que ahora mismo está en una necesidad económica debido a la guerra con Rusia y de una cierta manera les han chantajeado. De hecho, el chantaje es tremendo, como os decíamos. Ahora van a tener una deuda para unos 100 años. Estados Unidos asegura tierras raras en otro país, pero es que esto no es todo. Ya que parece ser que el propio Vladimir Putin, Rusia, también va a caer en el juego de Estados Unidos y van a hacer otro acuerdo sobre sus tierras raras y aluminio. De hecho, parece ser que va a ser la negociación sobre las tierras raras de Ucrania, que las exploten entre Estados Unidos y Rusia y se lleven una gran parte de los estadounidenses. Por lo tanto, sí, en los próximos días o semana vamos a asistir a cómo Zelensky finalmente se ha plegado a Trump. Parece ser que esto de que le ha llamado dictador no le ha molado nada y finalmente les da, como decimos, el derecho de unos 500.000 millones de dólares que generan estas tierras raras de Ucrania y una deuda para el país de unos 100 años con Estados Unidos. Europa de esto saca cero. Y es que llevamos con esto un mes, básicamente desde que entró Donald Trump en la presidencia, y al final ha alcanzado otro nuevo éxito y se va a asegurar tierras raras en otro país, encima en Europa, con lo que nos está queriendo los europeos últimamente. Dicho lo cual, os recordamos que China ahora mismo produce más del 80% de las tierras raras de todo el planeta, aunque sus reservas son entre el 40 y el 55%. Por eso, básicamente, todos los países importan tierras raras desde China. No nos queda otra si queremos seguir con el modelo económico actual. Y una vez más, recalcamos que no ya Donald Trump, sino que varias personas de su equipo de gobierno deben de tener mucho conocimiento geológico, porque la primera que han podido han chantajeado, porque es un chantaje, a Ucrania totalmente. Realmente no sabemos ahora mismo si es a cambio de más ayuda militar en su guerra contra Rusia, lo cual no casa, porque parece ser que Rusia va a firmar otro acuerdo con Estados Unidos por sus tierras raras, pero como veis, una vez más, Donald Trump consigue salir victorioso y se ha asegurado una buena partida durante 100 años, más que probablemente, de tierras raras para Estados Unidos. Una vez más, antes de cerrar el vídeo, les recuerdo, Estados Unidos actualmente no es líder en tierras raras, no es líder en petróleo, no es líder en gas natural, no es líder en ninguno de los minerales críticos importantes de la economía actual. Por lo tanto, si todos los países se van plegando poquito a poco, tendremos un problema de larga. Pero mejor nos escribís qué os parece todo esto en los comentarios y por supuesto, si os gusta este tipo de vídeos, le podéis dar un like y un me gusta, que siempre os ayudáis. Y muchísimas gracias como siempre por el apoyo. Seguiremos hablando de las tierras raras, pero espero que al menos os haya gustado este vídeo sobre su origen y cómo se descubrieron.